Bien, buenos días. Vamos a continuar hoy día con el tema relacionado con personalidad. Ustedes ya habían visto los enfoques diferentes que existían sobre la personalidad, o sea, las diferentes teorías que existían sobre la personalidad. La definición es una, ¿no? La definición nos dice que la personalidad es la forma habitual como una persona piensa, siente y actúa, lo cual está todo vinculado, ¿no? Y bien, pero hay muchas propuestas, ¿no? Que tratan de explicar esto. Habían visto varios enfoques, faltaba uno, que era el enfoque psicoanalítico, porque es el enfoque más, de repente, con mayor cantidad de información o temas que desarrollaron, ¿no? Vamos a revisar eso hoy día y vamos a revisar también un tema que probablemente sea de mucho interés para ustedes, para la mayoría, para todos en general, pero especialmente por esta situación difícil que están atravesando, ¿no? Y es el tema relacionado con estrés. La pregunta que dice la figura allí es, ¿alguna vez te has sentido estresado durante este ciclo, en lo que va del ciclo? Probablemente la respuesta sea afirmativa. Y la pregunta subsecuente es, ¿y existirá alguna forma que te ayude a reducir esa situación de estrés? Hasta ahorita yo lo pondría entre comillas, porque seguramente tenemos una definición o una explicación más o menos intuitiva sobre de qué se trata esto, ¿no? Pero terminando el tema del día de hoy, probablemente van a tener una explicación más clara, más, de repente, más exacta de lo que es el estrés, ¿no? Entonces vamos a revisar el enfoque explicativo que falta, el psicoanálisis, qué dice sobre el psicoanálisis, para entender qué dice el psicoanálisis sobre la personalidad. Es importante manejar algunos conceptos que son centrales, ¿no? Como qué es el inconsciente, qué son los mecanismos de defensa y qué dice sobre desarrollo psicosexual y por qué es importante esto para entender la personalidad. Siguiente a ello, vamos a revisar qué es el estrés y cómo está catalogado dentro de lo que se llama desajustes de la personalidad, que es la resiliencia, que vendría a ser un poco la contraparte a esto, o de repente el mecanismo de antiestrés, ¿no? ¿Qué son los trastornos de la personalidad? Es lo mismo hablar de trastornos de personalidad que desajuste de la personalidad, sí o no, y qué rasgos serían, por lo tanto, los rasgos propios de una personalidad madura. Así que empecemos con el psicoanálisis. ¿Qué dice el psicoanálisis? Dice que existen tres niveles de conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el darse cuenta. Entonces Freud llegó a la conclusión siguiente: nosotros nos damos cuenta de algo, no nos damos cuenta de otras cosas o no somos conscientes de otras cosas, y hay un tercer nivel que es un intermedio. Entendemos, sabemos esas cosas, pero a veces la tenemos ahí guardada. O sea, la explicación la tenemos guardada. Entonces él dice, según esto, existen tres niveles de conciencia que generalmente, y creo que con bastante acierto, se representa como este iceberg que tienen acá al costado, ¿no? Entonces dice, existe una parte que es consciente, de lo cual tú te das cuenta de todo ello, qué cosa está pasando, qué te está pasando, qué estás viendo, qué estás sintiendo, etcétera. Ese es el nivel consciente. Hay una parte que tú sabes, que tú conoces, pero que no lo tienes siempre presente, que está guardado. Lo que está en tu memoria vendría a ser el preconsciente. Con alguna ayudita la puedes sacar. O si tú te enfocas o alguien te lo pide, lo puedes rebuscar y lo puedes hacer consciente. Eso vendría a ser el preconsciente. Pero hay una gran parte, o sea, una parte muy grande que está más oculto todavía y a la cual tú no puedes solito, solita acceder.
Tú no puedes acceder a ello, o sea, está tan guardado, pero tan guardado que solo un especialista podría ayudarte a jalar, 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 jalar y encontrar eso que está bien guardado y que le llama inconsciente, ¿no? Entonces existen estos tres niveles de conciencia, concepto importante. Luego, él, él desarrolló la existencia de tres instancias, instancias como sinónimo de tres, de repente, lugares, tres lugares que existen en la conciencia, ¿no? Que son el ello, el yo, el superyo, bien ordenados allí, ¿eh? Ordenados cronológicamente. El ello, dice, viene a ser aquel lugar, entre comillas lo del lugar, ¿eh? Con el que vienes al nacer. En ese ello, todo lo que existe ahí es inconsciente. Inconsciente, tú no sabes que está, pero está. Está y, e influye en mucho de tu quehacer. Pero bueno, cuando eres bebito, está allí una serie, cuando eres bebito, cuando llegas al mundo, llegas con una serie de impulsos, que Freud le llama pulsiones, ¿ya? Entonces llegas con una serie de pulsiones, impulsos que solamente quieren ser complacidos. Quiere leche, quiere calorcito, quiere abrigo, quiere, etcétera, etcétera. Quiere. Y ese es una de las pulsiones más importantes, más poderosas. A esa pulsión le llama eros. Existe además otra pulsión fuerte, importante, que le llama tánatos, que es la contraria. O sea, uno es el impulso de querer todo, o sea, de atracción, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero a él, la quiero a ella, etcétera, quiero, eros. Y la otra es lo contrario, tánatos. Saca eso de ahí, desaparécelo, elimínalo, no quiero verlo, destrúyelo, eh, ya, elimínalo de mi vista, ¿no? Entonces, a eso le llama tánatos. Estas dos pulsiones son muy poderosas y de alguna manera se podría decir que son las que le dan toda la dinámica o la mayor parte de la dinámica del aparato psíquico, ¿ya? Entonces, a pesar de ser inconscientes, al comienzo, cuando naces, el ello está formado solo por pulsiones, pero luego vas creciendo y se van incrementando más elementos. Primero, las experiencias infantiles. Ustedes saben, infancia de 0 a 3 años. Todo lo que te ha sucedido y es impactante de 0 a 3 años, que probablemente nadie se acuerda ahora. Cuando la mamá dejó de darme de lactar y me empezó a dar biberón, ¿qué sentí, no? ¿Cómo me sentí? ¿Cuál fue la circunstancia? No me acuerdo, pues, ¿no? O cuando empecé a caminar y me caí por primera vez. No me nos acordamos, pero dice Freud, está ahí guardado en el inconsciente. Y un tercer elemento trascendente que está en el ello es los recuerdos traumáticos, aquellas situaciones muy fuertes, muy impactantes que tú has vivido y que de pronto no sabes cómo explicártelo. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Sí, así fue, no me acuerdo. Entonces él dice, esos eventos fueron tan fuertes, pero tan fuertes, que te convenía, entre comillas, te convenía mejor olvidarlos para no sentirte angustiada, angustiado, o para no sentirte de repente culpable. Entonces mejor guardaditos ahí, pero ahí están. Entonces el ello se va incrementando con otros elementos a medida que tú vas creciendo. La otra parte que identifica Freud es el yo. El yo viene a ser lo que Piaget llamó el pensamiento. Entonces el yo está vinculado a la realidad. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿Para qué escucho clase? ¿Cuál es mi objetivo final? O sea, estoy vinculado a la realidad. En un 85% ese espacio llamado yo es consciente.
pero hay un 15% inconsciente, que luego lo veremos. Y como a los 4 o 5 años, dice, aparece un tercer lugar, el super yo. El super yo viene a ser lo que Colbert llamó el razonamiento moral, ¿no? Entonces, a los 4 o 5 años aparece esta moral. Allí, dice, en ese lugar se guardan todos los deberías y no deberías que te han dicho a lo largo de tu vida. Deberías sentarte mejor, no deberías estar jugando ahora de clase, deberías contestarle mejor a tu mamá, no deberías estar mascando chicle mientras estás almorzando. Deberías, no deberías, no deberías, no deberías. Todos los deberías y no deberías que te han dicho a lo largo de tu vida están ahí en el super yo. Y rige en ese lugar el principio de culpa. Si tú haces algo que no deberías, te sientes culpable. Si no haces lo que deberías hacer, te sientes culpable. ¿Ya? Entonces, tenemos tres lugares. Ello, que se rige por el principio de placer, el yo, que se rige por el principio de realidad, y el super yo, que se rige por el principio de culpa. Bien, entonces, dice que cuando ya existen estos tres lugares, el yo tiene una función parecida a la de un árbitro. Tiene que mantenerlos calmados, al ello y al super yo. Y a veces, usando su razón, tiene que tratar de calmarlos. Espérate, ya faltan 5 minutos para el break, espérate, ya vas a comer, tranquilo, espera. Lo calma con sus razones. O al super yo. No, no te preocupes, no ha sido tan malo, no ha hecho esto, no, o sea, trata de amortiguar y amenguar sus consecuencias. Generalmente, dice, lo logra, pero hay ocasiones en las cuales no puede, porque la pulsión o la culpa es demasiado fuerte, demasiado grande o demasiado eh, larga, dura mucho tiempo. Entonces, ya no puede hacer nada el yo, entonces se echa mano de ese 15% que les había dicho que era inconsciente y que se llama mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son aquella parte inconsciente del yo, parte inconsciente del yo. Entonces, por lo tanto, los mecanismos de defensa son herramientas que utiliza el yo sin darse cuenta. No se da cuenta que lo está utilizando, pero lo está utilizando. Entonces, un mecanismo de defensa es inconsciente. Todos los mecanismos de defensa son inconscientes y eso no se lo olviden, ¿ya? Mecanismo de defensa, digamos, fundamental es la represión. La represión viene de reprimir. Reprimir es contener. La represión es el mecanismo de defensa a través del cual un sujeto mantiene en el inconsciente y manda al inconsciente hechos, situaciones que pueden resultar muy fuertes y provocarle culpa al sujeto o pueden resultar muy fuertes y provocarle angustia al sujeto. Algo que no pude lograr. Y entonces, o sea, era tan importante para mí, pero pasa un tiempecito y de pronto como que ya ni me acuerdo que yo quería eso, que sí, me olvidé. Ese olvido, o sea, esa acción de agarrarlo y meterlo al inconsciente, al olvido, y taparlo para que no salga, se llama represión. O algo que hice y que me haría sentir muy culpable, entonces mejor me olvido. No, yo, ¿cuándo? No, te juro que no me acuerdo. Represión vendría a ser un sinónimo de un olvido, entre comillas, ¿ah? Porque no es olvido, pero parecido a un olvido, pero un olvido tan poderoso que te sella, que le pone candado y que sí lo podría sacar pues un psicoanalista experto con sus estrategias que tiene, ¿no? Otro mecanismo de defensa bastante usado es la negación. En la negación, el sujeto lo que hace es exactamente eso, negar, obviar, no escuchar una evidencia que le han dado. Entonces, la evidencia que le están mostrando la niega. El esposo le pega, la golpea, pero ella, no, es que me empujó, sí, pero
En realidad fue mi culpa, pues porque yo hice esto, hice lo otro. No, no me he pegado. O sea, lo que pasa es que yo tengo piel bien sensible, por eso se me queda así morado cuando me agarra fuerte. ¿No? Entonces, niega las evidencias, niega aquello que está a la vista de todos. O a la mujer que de pronto le dicen, ¿sabe qué? Tiene un cáncer que ya está diseminado, no podemos nada más que hacer, ¿no? O sea, yo no sé qué más podemos hacer. Y es el tercer oncólogo que visita. Pero la señora, claro, sigue diciendo de que sí, pues no se sabe exactamente qué cosa es lo que tengo, por lo pronto voy a seguir este tratamiento y también este otro y este otro. Y le han dicho, pero ella como que lo niega, niega las evidencias que le han mostrado, o sea, simplemente no las procesa, digámoslo así. La racionalización viene de raciocinio, uso de la razón. Se refiere a la justificación que una persona se da ante algo que ha sucedido. ¿Para qué? Para no sufrir, pues. Para, o sea, justifico algo que no pasó y que me duele, simplemente no para engañar al resto, para engañarme a mí y decirme de que, darme un montón de razones para, para que yo no sufra, para no sufrir. Entonces yo me preparé 8 meses para una competencia con mucho sacrificio, con mucho desembolso económico, no gané y alguien me dice, hoy lo lamento mucho, ¿por qué me das el pésame? Uno no participa en una competencia para ganar, para el trofeo, sino para tener el roce internacional. Lo importante es participar, no es ganar. O sea, mientras más inteligente sea la persona, sus razones, su justificación va a ser más convincente. ¿A quién engaña? De repente no engaña a nadie, o de repente engaña a todos, pero lo importante es que te engañas a ti mismo. ¿Para qué? Para no sufrir angustia, que es lo que se trata de evitar, o culpa. Otro mecanismo de defensa es la proyección. En la proyección, el sujeto lo que hace es poner la emoción que experimenta y que no la puede soportar en sí mismo, ponérsela a otra persona, sin descargarla, no la descarga. Siento mucha rabia porque me ha gritado el jefe injustificadamente, pero es mi jefe, pues no me voy a pelear con él. De repente me bota del trabajo. Entonces, ¿qué hago? Se la pongo a otra persona, no la descargo, se la pongo. Entonces digo, oye, ¿viste a fulanita? ¿Cómo le habla al jefe? Parece que lo odiara. Es mi odio, pero yo se lo puse a ella y, e interpreto como que ella es la que lo odia. ¿Cómo lo ha mirado? Sí. Y se olvidó la carpeta que le pidió. A propósito lo ha hecho porque le tiene mucha cólera para hacerlo sentir mal o para dejarlo mal ante los demás, que no sé qué cosa. Es mi odio, pero yo se lo puse a ella. Se lo puse. ¿Por qué? Porque en el otro, en otra persona, puedo darle duro. En otra persona lo puedo censurar. Si lo hiciera en mí mismo, me voy a sentir pues mal, ¿no? Me voy a sentir angustiado, me voy a sentir culpable, me voy a sentir muy mal. Entonces, para evitar esa emoción, se lo pongo a otra persona y ahí lo critico, le doy duro, así, fuerte, fuerte, fuerte. La vuelta del impulso contra sí mismo, vuelta del impulso contra el yo. Probablemente lo encuentren así. La vuelta del impulso contra el yo es cuando el sujeto, la emoción que experimenta, la vuelca contra sí mismo, no contra quien, entre comillas, debería, sino contra sí mismo. Siente mucho odio hacia una persona determinada, pero de repente si lo muestra, lo van a censurar, pues ¿cómo tratas así a tu hermano, cómo tratas así a tu padre, etcétera. Entonces, para no hacerlo y no ser censurado, para que el super yo no lo fastidie diciéndole tú no deberías hacer esto, no deberías hacer esto otro, agarra esta emoción, que puede ser, vamos a poner el ejemplo, odio, y lo vuelca contra sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Se corta el brazo de repente, eso vendría a ser vuelta del impulso contra el yo. O de repente se tira al abandono, se dedica a jugar, a juerguear, al ocio y no hace nada productivo por sí mismo.
Ese es un mecanismo de defensa. El odio no es hacia mí, es hacia otro, pero como no lo puedo aceptar conscientemente, lo vuelco contra mí. La formación reactiva es también un enmascaramiento del impulso que se realiza eh, mostrando la emoción contraria a la que en realidad experimento. Siento mucho odio por mi padre, pero yo no debería odiar a mi padre. Los padres saben lo que dicen, yo debería hacer lo que dice mi papá, que etcétera, 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 todo lo que dice mi super yo. Entonces, yo no puedo mostrar el odio que siento, muestro la emoción contraria. Me vuelvo sumiso ante él, exageradamente amoroso. Papá, llegaste ya al trabajo, siéntate y no te preocupes, no te cansas, debe venir bien, bien estresado. Te voy a traer agüita caliente para tus pies, no te preocupes, yo te voy a lavarlo, etcétera, etcétera. O sea, de un momento a otro, exageradamente amoroso hace sospechar una formación reactiva. La regresión es justamente, está referida a eso, a regresar, retornar a una etapa anterior de su vida donde las cosas le fueron mejor. El niño que siente, experimenta celos por el hermanito que acaba de nacer y ya habiendo dominado una serie de habilidades, empieza de nuevo a mojar la cama, a tenerle miedo a la oscuridad, a succionarse el dedo, porque se está comportando como un bebé, como un niño pequeño, ¿no? Como si con su acción dijera, fíjense, soy bebé otra vez, por favor, quiéranme, ¿no? O sea, ese es regresionar. El adulto que no le sale el trabajo y tira la laptop, patea el escritorio, bota todo lo que está en la mesa, ¿qué está haciendo? Una rabieta, ¿no es cierto? Comportamiento propio de un infante. Y tal vez, ¿no? Diría un psicoanalista, en su época de la infancia eso le funcionaba y entonces ahora lo está volviendo a hacer. De repente, cuando era chiquito, hacía pataleta y le concedían sus deseos. Ahora ya no va a suceder eso, ¿no? Pero lo hace como una forma de compensar y botar la emoción, ¿no? El desplazamiento sí es la descarga de la emoción, pero con una persona que socialmente sería menos censurada. Por ejemplo, a ver, el jefe le grita, no lo puede gritar al jefe, pues lo puede, no sé, sacar del trabajo. Entonces, ¿qué hace? Con toda esa cólera que tiene, que experimenta, se va a su casa. La esposa le sirve la comida y otra vez tallarines, toda la vida cocinas lo mismo que te has creído, que no sé cuánto, por aquí, por allá, por allá. Descargó, ahora sí descargó la cólera, pero no con quien se la había generado, sino con otra persona aparentemente justificando eso, ¿no? Entonces, eso es desplazamiento, desplazamiento de la emoción, desplazamiento. La esposa que no trabaja hace 2 años y se siente mantenida, se queda calladita, va a la sala y lo ve al hijo que está mirando televisión. ¿Qué haces ahí? 3 cursos jalados y estás ahí mirando televisión, va, ese es su cuarto. Descargó, descargó, pero no con quien se la provocó, sino con quien socialmente está más justificado. Y en el caso de la sublimación, que es la última de los mecanismos de defensa que les han colocado aquí, sublimar significa superar, ¿no? Superar, mejorar de repente. Entonces, en el caso de la sublimación, un impulso que no lo puedo aceptar o no lo puedo evidenciar, no lo puedo mostrar porque voy a ser censurada, entonces redirecciono su descarga mm, hacia otra actividad. Alguien que tiene impulsos libidinosos muy fuertes, que quiere estar con una chica, con otra, con otra, con otra, no puede estar haciéndolo, lo van a censurar fuertemente. Entonces, ¿qué hace? Se dedica a escribir de repente novelas eróticas o a pintar, ¿no? A pintar desnudos y de esa manera descarga esa emoción, esa energía emocional. Bien, em, Freud también nos habla de etapas en el desarrollo psicosexual. Él dice que digamos, el sentir placer, estamos hablando de pulsiones, rige el principio de placer, se
puede conseguir en las diferentes etapas de la vida de diferente manera. Por ejemplo, dice, de 0 a 1 año, año y medio, la satisfacción, o sea, el momento de satisfacción, el sujeto se siente complacido, obtiene placer al alimentarse. Entonces le llama la etapa del desarrollo psicosexual oral. ¿Por qué? Porque se relaciona con la boca. Del año y medio a los 3 años, la actividad principal que le da más placer es controlar sus esfínteres, porque él siente que tiene poder al retener orina, heces y expulsarla cuando él desea, cuando está en el baño, cuando debe hacerlo, ¿no? Entonces, ese controlar y expulsar se relaciona con los esfínteres y le llaman la etapa anal del desarrollo psicosexual, porque le da placer. Luego, el niño ya tiene más actividades autónomas y descubre que tocando sus genitales puede sentir cierto agrado, cierto placer y juega con sus genitales. Le llama la etapa fálica, que corresponde también a la etapa en la cual se identifica con quien tiene los genitales, que acaba de descubrir que los tiene, con con el progenitor que comparte ese tipo de genitales. Se llama la etapa fálica. Luego dice, como es una teoría antigua, entra al colegio y el colegio le emociona, ¿no? Y este desarrollo psicosexual como que se queda en stand-by, entra en un periodo de latencia. Las pulsiones están dormidas, dice, hasta que llega la pubertad. Y en la pubertad, con la aparición de testosterona, progesterona, estrógeno, etcétera, ¿no? Con la pubertad misma, ya otra vez se despierta en el cuerpo una zona donde siente placer, que vuelven a ser los genitales, pero con la diferencia de que ahora el sujeto, por su desarrollo, digamos, cognitivo, tiene control sobre este placer y el momento de placer, ¿no? Y le llama la etapa genital. Dice que si durante cualquiera de estas fases se experimenta ansiedad o una situación traumática, el sujeto puede quedar fijado, fijado, ligado a esa zona del cuerpo que le provocaba placer y le llama fijación. En realidad, él se centra más o muestra más casos de fijación oral, fijación anal. Esto es, en un momento de crisis, momento crítico, el sujeto recurriría, buscaría otra vez la satisfacción en esa zona, ya no con la misma actividad, pero sí con la misma sensación y el mismo uso de repente, ¿no? Por ejemplo, si alguien se quedó fijado en la etapa oral, no solamente nos alimentamos con la boca, también hablamos. Entonces el sujeto que es verborreico, que habla, 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 pero ya con exceso y no se le puede callar, tiene una fijación oral, ¿no? Entonces está buscando el placer con su boca. O el sujeto que le gusta controlar todo, a las personas, las cosas, todo, tener control siempre exageradamente, una fijación anal. O que no controla nada, pero nada, nada, ¿no? Derrocha dinero, derrocha tiempo, derrocha todo. No hay control, también fijación anal. Básicamente, digamos que se centralizó en estos dos tipos de fijación. Bueno, vamos a empezar Me hizo una a pregunta. sí, rapidito, dime, En dime. este caso, la parte fálica cuando tiene placer en los genitales se expresa de misma forma en el genital, solo que controlada por el estado de madurez. Es más lúdica en la etapa fálica, o sea, no hay un vínculo con fantasías sexuales, nada de eso, ¿no? En la etapa genital sí. Ok, Acuérdate ya. que en la etapa genital, 12 años, el tipo de pensamiento ya es diferente, ya es operacional, abstracto, a pesar de que Freud no lo vinculara, ¿no? Pero es la persona es integral. Entonces ya hay fantasía, hay una diferencia, ¿no? Hay deseo de reproducción también, hay deseo de relación también, que no hay en el niño, ¿no?
Bien, la personalidad, cualquiera sea la teoría que usemos para explicarla, nos sirve para poder adaptarnos a las diferentes situaciones de nuestra vida. Y a eso es a lo que le llamamos ajuste de la personalidad. O sea, esa capacidad de adaptarnos a las diferentes situaciones, buenas y no tan buenas de la vida. ¿Ya? Entonces, eso es un ajuste de la personalidad. Cuando el sujeto no logra utilizar su personalidad, o sea, su forma de ser, de reaccionar, para adaptarse a las exigencias o contextos o circunstancias de la vida en general, puede suscitar una, un momento de estrés, un estado de estrés. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando de tensión, tensión. Cuando hablamos de tensión, estamos hablando de angustia. La tensión o la angustia o el estrés, como quieran llamarlo, es una, un miedo anticipado, ¿ya? Una ansiedad es un miedo anticipado. Miedo es cuando tengo un hombre de repente enmascarado con un cuchillo en la mano que me está persiguiendo. Experimento miedo, pero está el estímulo ahí que lo provoca, o el perro rabioso que me está siguiendo. Está ahí el estímulo, yo experimento miedo. Ya, eso ya lo hemos visto. Pero cuando no hay ladrón ahí, no hay perro rabioso que me persiga, pero yo me anticipo mentalmente, yo me imagino y yo digo, sí, pero puede venir el perro y puede, ya, puede ser un pensamiento, pero si yo empiezo a experimentar toda la reacción al miedo sin que esté el estímulo presente, solamente por mi imaginación, ahí hablamos de ansiedad, ¿ya? Entonces la ansiedad es un miedo anticipado ante un estímulo que no está, o sea, no hay el estímulo, pero yo me lo imagino, yo me anticipo. ¿Ya? Por si acaso voy sintiendo el miedo antes de que aparezca el estímulo. Eso es ansiedad. Ansiedad y la ansiedad es estrés. Es el estado de tensión que surge en el sujeto ante una situación de amenaza, no, de anticipación a la amenaza, ¿no? O sea, cuando hablamos de estrés, hablamos de anticipación a la amenaza. Ahora fíjense, ¿ah? Acá dice que se pueden diferenciar algunos momentos en una situación de estrés. Entonces, al comienzo voy a sentir una serie de cambios. Como es miedo, miedo anticipado, pero miedo finalmente, va a provocar en mí tres reacciones, ¿no? Reacciones fisiológicas, psicológicas y conductuales. Ya, reacción fisiológica está relacionada con el sistema nervioso simpático. Quiere decir, se va a activar mi organismo para la respuesta de emergencia. Se va a activar. Como se va a activar, yo voy a tener energía extra. Mis pupilas van a estar dilatadas, mi corazoncito va a estar latiendo rápido, mi sangre va a estar fluyendo con fuerza y rapidez. Todo eso va a pasar. Ahora, yo puedo, en este momento, que le están llamando acá de tensión saludable, utilizar toda esa energía extra que tengo, estoy sobrecargada de energía, para tener mayor energía para ir a la biblioteca en la casa de un amigo, buscar, preguntar, más empuje para ir y preguntarle a un profesor, a otro, plantearle mis inquietudes, hacer mis resúmenes, quedarme un poquito más tarde trabajando, todo lo demás, y utilizo esa sobrecarga de energía para mi bien, ¿no es cierto? Para resolver el problema, para ver la solución. Entonces decimos que la situación que atravesé fue una situación de eustrés. El eustrés vendría a ser el estrés bueno, el estrés más que bueno, bien aprovechado, ¿ya? Entonces, acuérdense, como es ansiedad, es miedo anticipado, provoca reacciones en esos tres niveles, que sobrecargan de energía, me ponen en estado de alerta. Yo puedo aprovechar toda esa sobrecarga de energía para solucionar el problema que tengo al frente. Y en ese caso es un estrés. Pero si mis mecanismos de afrontamiento, mis herramientas, mis recursos para salir adelante no son lo suficientemente buenos, entonces voy a fallar. Voy a fallar.
No voy a poder solucionar el problema y voy a caer, voy a dañar mi salud. ¿Por qué? Porque mi corazón todo el tiempo pues no va a estar latiendo fuerte y mi sangre fluyendo, mi digestión hecha trizas porque no tiene oxígeno, no tiene glucosa y es sistema parasimpático. Entonces, en ese caso llega un momento, si la tensión sigue, en que el organismo se fatiga, ya agotó todos sus recursos, se cansa y se colapsa. En ese caso, hablamos de que se produjo ya una situación de distrés, ¿ya? En ese caso, hablamos de una situación de distrés. Distrés vendría a ser el estrés malo. Estas son las fases que han diferenciado algunos investigadores. Al comienzo es como un estado de alarma o de alerta, luego la resistencia que opone el organismo, que vendría a ser cómo usas todo eso y toda tu sobrecarga, y luego una fase de agotamiento si no utilizaste bien la sobrecarga y se gasta toda tu energía que tenías, ¿no? ¿Cuáles son las causas o los factores que pueden causar el estrés? Podemos encontrar tres. Vamos a ponerlo acá un poquito más grandecito. Un ratito, a ver. ¿Qué pasa? Estresantes biofísicos cuando lo que se pone en peligro, cuando lo que se pone en peligro es el normal funcionamiento del organismo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un clima determinado, una altura determinada, con un nivel de ruido determinado. Si bruscamente, por algún motivo, eso cambia, entonces, y eso te altera, por ejemplo, que te manden a estudiar o a vivir, tú toda la vida has vivido en Cerro de Pasco y te mandan a estudiar a Tailandia, a Hong Kong, que ahorita está a 39 grados. Y ahí sigues, y ahí estudias, mañana, tarde, noche, sigues con 30 y tantos grados de temperatura. No puedo, no, mis ideas se derriten, no puedo, estoy alterado, ya, todo. Haces un cuadro de estrés. Pero el factor estresante fue biofísico, porque lo que se vio amenazado, en peligro, fue el normal funcionamiento de tu organismo. La altura, el clima, cambio extremo de clima, eh, una lesión que puedas tener, una quemadura, de pronto sales de un incendio, pero tienes toda la pierna ampollada que te tienen que quitar esa piel quemada para que crezca la nueva. Ay, todo un asunto, tu organismo no está acostumbrado a trabajar así. Estresante biofísico. En el caso de que lo que se vea afectado sea tu normal tranquilidad emocional, todos tenemos un nivel, tenemos una situación que nosotros estamos acostumbrados a vivir y así vivimos emocionalmente tranquilos, ¿no? Vete, los padres se pelean en la casa, pero yo ya sé, yo me acostumbré, después se amisan, no pasa nada, yo estoy acostumbrado a eso. Si estoy acostumbrado y no me altera, bien, pero si de pronto eso cambia bruscamente, entonces ahí sí, una pérdida no es solamente una muerte, ¿ah? Una pérdida puede ser una persona muy cercana a ti que viaja y se va físicamente, ya no lo vas a ver, o una separación de repente, o de repente te mudas de casa, ¿no? Entonces, eso es una pérdida, pierdes algo que es emocionalmente importante para ti. Una pérdida, una separación, un divorcio, una guerra, la gente que ahorita está en Venezuela, ¿no? Con todas sus expectativas, su emoción, y otra vez está en una situación difícil. Entonces, esos son estresantes psicológicos. Los estresantes psicológicos son los que afectan tu normal estado de tranquilidad emocional, ¿no? Tu estabilidad emocional se ve afectada. Una catástrofe. De repente hay terremoto o hay algo y te quedas sin casa y tienes que vivir en una carpa. Y obviamente no vas a sentirte tranquilo emocionalmente. Y para quienes tienen como responsabilidad
a otras personas, como responsabilidad económica a otras personas, existen estresantes laborales, que son aquellos que de alguna manera van a poner en peligro tu estabilidad laboral, o sea, en peligro tu trabajo. Ahí se estresa el sujeto, le aumentan el trabajo, ¿no? Ya no va a entregar 15 informes semanales, ahora va a entregar 30 informes. Y si no lo hago bien, me boto del trabajo, mi hijo acabo de entrar a la universidad, la casa está hipotecada, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ya, estresante laboral. O de repente, ya, desde el lunes va a empezar a trabajar en el piso 6. ¿Qué? ¿Pero el edificio no tenía 5 pisos? No, en la azotea hemos construido una oficina para usted. ¿Qué? ¿Han habilitado una oficina para mí? Y si de pronto me dicen que ya no necesitan mi trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya, eso es un estresante laboral. Pone en peligro tu estabilidad laboral. ¿Qué reacciones hay ante una situación de tensión? 4 reacciones. Reacciones a nivel fisiológico, de repente son las más fáciles de ver. Le salen ampollitas, le salen cositas, o hipertensión, o taquicardia, ¿no? El doctor me ha dicho que tengo gastritis o que tengo diabetes emotiva o que tengo presión emotiva, dice, ¿no? Como para decir que tiene hipertensión causada por situaciones emocionales, o gastritis, o dolor de cabeza, dolor de espalda, cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está derivado del funcionamiento del sistema nervioso simpático son reacciones a nivel fisiológico. Reacciones a nivel emocional. De pronto el sujeto empieza a tener reacciones emocionales inadecuadas, llora de todo o está muy irascible, todo se explota, se amarga, ¿no? Hijo, ¿qué tal te fue? Ya va a empezar la investigación, el interrogatorio, toda la vida me preguntas, todo quiere saber. O sea, solo quería saber qué tal te fue, nada más. Sí, ya está. O lloro de todo, o de repente estoy triste todo el tiempo, etcétera. Alteraciones a nivel cognitivo. Algunos de mis procesos cognitivos, todos los que ustedes conocen, ya está fallando, ¿no? Por ejemplo, tengo fallas en la atención, no me puedo concentrar, fallas en la memoria, me olvido de todo, o de repente tengo pensamientos raros, pensamientos irracionales, ¿no? Pensamientos funestos, que todo me va mal siempre, ¿no? Eso. Reacciones a nivel cognitivo y alteraciones a nivel conductual. Empiezo a hacer cosas que no hacía antes. Antes no fumaba, ahora fumo todos los días. Antes solo tomaba licor en fiestas y reuniones. Ahora hasta me he comprado mi botella y la tengo junto al escritorio porque eso me hace concentrar mejor, ¿no? Entonces, hay alteraciones, a nivel de alimentación. Antes comía bien, o sea, cambios en el comportamiento. Ahora come y devuelve todo. O ahora no quiere comer. O ahora come todo el día. ¿No? Entonces son alteraciones a nivel conductual. Todo lo que tenga que ver con se está comportando de una manera diferente. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia, y ahí tienen que tener cuidado, es la superación de una situación estresante, pero, con éxito, ¿ya? No solamente que superé con la justa, llegué con la lengua afuera, pero superé la situación con 11. Ya, eso es superación, está bien, superas, afrontas. Pero hablar de resiliencia significa que superé y con éxito. Está bien aquí, miren, la deportista que ganó, participó en las Olimpiadas, las Paralimpiadas, etcétera, etcétera, ¿no? O aquí en un terreno arenoso ya creció la planta. Resiliencia, o sea, con éxito, superó la adversidad con éxito. Se le cayó la casa o de repente vive en un barrio delincuencial, su padre está en la cárcel, la madre trafica droga, pero el chico como sea sale adelante, se agarra de la madrina que lo orienta, que tiene otros valores y le sirve como modelo y estudia y sale del barrio se ha convertido en un profesional derecho. Eso es un sujeto resiliente. Superó la adversidad y con éxito, ¿ya? Entonces,
A eso sí le llamamos resiliencia. Generalmente las personas resilientes se agarran, se sujetan, se enganchan a un modelo que no necesariamente pueden ser los padres. Pueden ser, sí, pero no necesariamente. Podrían ser otras personas, un profesor, un doctor, el sacerdote, el amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es resiliente. ¿Qué hacemos ante un desajuste de la personalidad antes de pasar a trastornos? Ante un desajuste de la personalidad, tenemos que buscar ayuda. Eso es importante. ¿Y por qué no? Yo solito lo voy a superar. No se preocupen, yo solito salgo de esta. Falso, ese es un error bien grande. Un desajuste de la personalidad no se puede superar solo. ¿Saben por qué? Porque el sujeto ya lo intentó. Aquí lo intentó, utilizó sus mecanismos de afrontamiento y no lo consiguió y por eso el estrés continuó, continuó, continuó. Lo ideal es una ayuda especializada, un psicólogo, una psicóloga, un consejero. Pero hay algunos casos, no todos, pero hay casos en los cuales el solo compartirlo con alguien ayuda. Pero ojo, necesitaste a alguien, pues. ¿Por qué? Porque al relatarle lo que te pasa a alguien, tienes que ordenar tus ideas, darle coherencia para poder contarle. Y ese es un motivo. Y el otro motivo es porque muchas veces el escuchártelo decir te ayuda a tomar una posición diferente, ¿no? Entonces ahora tú estás escuchando lo que dices, y se me puede ocurrir una alternativa. Entonces, importante la ayuda. Diferentes es en los casos de trastorno de personalidad. En los casos de trastornos de personalidad estamos ante una situación más grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un patrón. Un patrón significa hábitos arraigados, 2 años como mínimo. Patrón desadaptativo en al menos dos de estas áreas, por lo menos dos. En el alteración en el área cognitiva, pensamientos sobre todo, alteraciones en el área afectiva, esos cambios bruscos que mencionábamos, que llora de nada, que le tiene miedo a todos o que de repente odia a todo el mundo, etcétera. En el control de impulsos no se puede frenar, no se puede frenar y lo que quiere lo consigue ahorita, no importa que golpee, que dañe a quien sea, aunque pida perdón después, y alteración en las relaciones interpersonales. La clasificación internacional de enfermedades, enfermedades en general, dice de que por lo menos dos de estas áreas, cualquiera sean ellas, dos, por lo menos dos, tienen que estar afectadas, alteradas. En los trastornos de personalidad aparecen generalmente eh, al finales de la adolescencia o en la adultez. No se puede diagnosticar un niño de trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque todavía no tiene una personalidad definida. Producen sufrimiento en el sujeto. No es un sujeto que está contento, sufre. Eh, Su patrón de comportamiento es inflexible, genera deterioro funcional, se rompen las relaciones interpersonales, generalmente es echado del trabajo porque está más concentrado en su problema que en trabajar y sí, le provoca malestar, pues, ¿no? Y no es producto, no es producto de ni de una pastilla, ni de una enfermedad, ni de ningún fármaco determinado. ¿Cuáles serían los rasgos que se evidencian en una personalidad madura? Creo que ustedes lo pueden inferir fácilmente, ¿no? Un sujeto que es espontáneo, que tiene confianza en los demás y en sí mismo, un sujeto que es creativo y es capaz de exponer sus ideas creativas, que trabaja con libertad, que toma decisiones y no simplemente que obedece al resto, sino es capaz de tomar decisiones y que afronta problemas. No se escapa de ellos, no huye de ellos, no les temen demasía, los afronta, aun cuando se esté muriendo de miedo. Bien, chicos, esta es la clave de respuestas. No sé con qué me atoré. Y ya saben, primero denle una leída Pregunta. adicional, eh, hagan su resumen
resuelvan su práctica y luego recurran a la clave de respuestas para verificar qué áreas o qué partes sí los tienen ya dominados y cuáles todavía le faltan. La próxima semana tenemos una revisión, un repaso. Preparen sus preguntas, fíjense qué cosa todavía no lo tienen claro, de qué tema, de qué semana, y lo pueden preguntar. Es la oportunidad que nos queda porque la próxima semana estamos acabando. Bien, entonces eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por estar allí y será hasta la próxima semana. ¿Sí? Es todo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya súper, súper bien. Bye. Estamos en la hora todavía. De repente estamos. Ah, no, creo que tenemos un poquitito más. Tenemos 5 minutos más. ¿Ah? Si tienen alguna Una pregunta, consulta. dime, dime, dime. Cuando dijo que la ansiedad y el estrés no son lo mismo porque vi que el estrés lo ponía en unas etapas y esas etapas lo había visto un gráfico donde eran las mismas etapas, pero en ¿Estás? ansiedad. Ajá, eran las mismas etapas de la ansiedad. Por eso me preguntaba que si el estrés y la ansiedad son lo mismo, porque se definían como cosas Ya, el distintas. estrés es la situación, ¿ya? La situación estresora, la situación de estrés. La respuesta a la situación de estrés es la ansiedad, que muchas veces se le dice estrés. Es más, inclusive si consideramos esta clasificación que nos habla de eustrés y distrés, diríamos que lo que comúnmente la gente le llama estrés, en realidad es un distrés. Pero bueno, todo el mundo le llama estrés y cuando les pregunten seguramente le van a poner estrés. Entonces ya saben que cuando la gente habla de estrés, cualquiera sea las personas, se están refiriendo al distrés, ¿no? Estas son las etapas que se han diferenciado, solamente para marcar que si el estrés, esta situación de estrés dura mucho, en la situación de estrés el sujeto experimenta angustia, ansiedad, entre paréntesis, miedo anticipado. Y estas son las etapas que se han diferenciado, ¿no? Un momento de alarma, como que te alertas, algo pasó, ¿no? Resistencia, entre la etapa de alarma y resistencia es que tú usas, pones en acción todos tus mecanismos de afrontamiento, todo lo que tienes, todas las herramientas que a lo largo de tu vida te han servido para enfrentar situaciones difíciles. Las utilizas, pero si a pesar de estar utilizándolas no consigues solucionar el problema, entonces puede llegar la etapa de agotamiento. Ahora, es importante mencionar también, y a propósito de tu pregunta, que una situación de estrés no siempre es por un hecho o un acontecimiento malo. Generalmente nos hemos acostumbrado a pensar de que todo lo que nos podría provocar estrés también depende de cada persona, ¿no? Porque una situación que es estresante para mí no tiene por qué serlo para ti, porque depende mucho de tu pensamiento, pues, de lo que tú pienses al respecto. Pero bien, volviendo, no necesariamente tiene que ser una situación mala, entre comillas mala, ¿no? Puede ser algo bueno, puede ser que te hayan ascendido en el trabajo y te dicen ya no es usted un operario más de esta fábrica, sino que a partir de lunes usted va a ser el jefe de los operarios. ¡Ah! El jefe de los operarios, y si no lo hago bien, no, es más responsabilidad, pero te están doblando el sueldo. Sí, me están doblando el sueldo, pero ¿y si no lo hago bien? ¿Y si no doy con la talla? Entonces, ay, eso me puede estresar. O puede ser un encargo, ¿no? De repente tu hermanita menor se casa y te dice, por favor, organízame todo mi matrimonio, todo. Ya está bien, no te preocupes, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Y justo estás con bastante trabajo, pero tienes que cumplir con tu hermanita y ¿qué haces, no? Una sobrecarga en las exigencias que pueden ser externas o pueden ser internas, ¿no? Plazos que yo mismo me he puesto. Puede convertirse en una situación de estrés. Mucho depende de qué, de lo que tú pienses al respecto. Y ahí es donde entran a tallar tus propios mecanismos de afrontamiento. O sea, la forma como tú interpretas una situación tiene que ver con tus mecanismos de afrontamiento también. Entonces no ¿Sí? necesariamente genera ansiedad, ¿cierto? El estrés. El estrés sí te genera ansiedad, sí. Si no, no es estrés. Ok, mis gracias. Ujú. Claro. Sí, no, no, no hay problema. Bueno, entonces, chicos,
Reitero mis felicitaciones porque están acá presentes hasta el último, luchando por estar en mejor nivel que el resto para ganar esta competencia. Y nos vemos la próxima semana. Es todo. Muchas gracias. Chao. Que les vaya súper, súper bien.